Nuevamente bienvenidos, bienvenidas a cada una de las personas que están con nosotros por primera, por segunda o tercera ocasión, quizá de paso algunos, otros Dios nos concede que vengan aquí y deseamos con todo nuestro corazón como iglesia que Dios nos dé la bendición de volverles a tener muy pronto, ¿verdad que sí, iglesia? Muy bien, estamos contentos. Y vamos a empezar el tema de hoy, se llama otra vez, como las veces anteriores, al Dios no conocido, la parte número 4, al Dios no conocido. Jeremías capítulo 9, versículo 24, dice de la siguiente manera: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábese el que se quiera alabar, dice, ¿en qué? En entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme. No hay otro conocimiento más importante que podemos tener. Lo he dicho, lo repito, que es conocer a Dios. Qué bueno conocer de ciencias, de tecnología, de humanidades, todos esos conocimientos, qué buenos son que los tengamos, pero el más importante conocimiento que deberíamos tener es conocer a Dios. Porque miren, tener todo el conocimiento del mundo, de ciencias, de tecnología, de humanidades, de biología, de lo que ustedes quieran, tener todo el conocimiento, pero no conocer a Dios, y que entonces se pierde el alma en el infierno, como dice la Biblia, ¿de qué aprovechará el hombre? ¿Verdad? ¿De qué aprovechará el hombre si se pierde su alma? Por eso el conocimiento más importante de todos es Dios. Y así es que nosotros hemos estado estudiando en la Biblia lo que ella nos revela acerca de Dios, ¿verdad? Es lo que hemos estado tratando para poderle honrar mejor, para poderle obedecer mejor, para poderle adorar mejor, porque ¿cómo nos va a pasar como a los griegos que vamos a venir aquí a la iglesia a adorar a un Dios no conocido? No debe ser así, ¿verdad? Debemos adorar a un Dios bien conocido por nosotros. Y ya en los estudios anteriores vimos, por ejemplo, que Dios es santo. Vimos también que Dios es soberano. Y hoy vamos a ver una cualidad más de Dios, que es Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Nuestro Dios, el Dios de todos, porque no hay otro Dios, les guste o no les guste a la gente, lo quieran creer o no lo quieran creer, eso no importa. Él es Dios de todos los seres humanos, de todo el universo. Nuestro Dios es todopoderoso. ¿Qué significa que es todopoderoso? Significa que Él puede hacer lo que quiera y nadie le puede estorbar para hacerlo. Nada ni nadie puede estorbar para hacer lo que Él quiere. Eso quiere decir que Él es todopoderoso. Puede hacer lo que quiera, exactamente lo que quiera. Y hay un versículo en la Biblia que nos dice algo que si lo creemos, este versículo, entonces ya podemos creer todo lo demás que viene en la Biblia. Si creemos solamente este versículo, todo lo demás que viene en la Biblia se nos va a hacer fácil de creer. No vamos a tener ningún problema en creerlo. ¿Cuál versículo creen que es? El versículo es Génesis 1:1. Nos habla de un Dios todopoderoso, ¿no creen? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que hay, todas las estrellas del universo, entre ellas el sol,
todos los planetas que hay en el universo, entre ellos el planeta Tierra, todos los satélites que giran alrededor de los planetas, entre ellos la Luna, que ahorita está bien bonita, todo lo que se imaginan, cometas y demás partículas que hay en el universo, todo lo creó Dios. ¿No creen que es todopoderoso? Todo lo que hay, ya hablando de nuestro planeta Tierra, todo lo que hay en la Tierra lo creó Dios. Esas montañas enormes que vemos, o medianas, del tamaño que sea, los valles, los hizo Dios. Todos los minerales que hay en el planeta Tierra, y podríamos nombrar un montón: hierro, cobre, fierro, aluminio, estaño, bronce, lo que ustedes quieran, todo lo creó Dios. La vegetación la creó Dios. La hierbita, los arbustos, los árboles medianos, los grandísimos árboles, los creó Dios. Los océanos, mares, ríos, lagos, arroyos, lagunas, todo lo creó Dios. Y todos los demás seres vivos que se mueven en el planeta, las aves, los peces, los reptiles, los bípedos, los cuadrúpedos y todo lo que se quieran imaginar, insectos, los creó Dios. El hombre y la mujer, o sea, nosotros, nos creó Dios. ¿No es todopoderoso? ¿Verdad que sí? Hay muchos que saben que Dios es todopoderoso, pero también hay muchos que no lo creen. Y estoy hablando no solamente de la gente de afuera, sino de los cristianos. Hay muchos cristianos que no creen que Dios es todopoderoso. Creen que es poderoso, pero no todopoderoso. Y ahorita se los voy a demostrar. A lo mejor aquí hay algunos de ellos que no creen que Dios es todopoderoso. Este versículo, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, va con su complemento, su contexto. Creer esto es creer también lo que viene en el contexto de Génesis 1:1. Por eso digo que creer este versículo, si alguien cree en este versículo, entonces cree que Dios es todopoderoso. Y si no, no cree que Dios es todopoderoso. Pregunto, ¿cómo creó todo? ¿Cómo le hizo Dios para crear todas las cosas? Con su pura palabra. ¿No es cierto? Él nada más dijo, sea la luz, y fue la luz. Con su pura palabra creó todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Él es todopoderoso. Yo no puedo decir, hágase un teclado y aparece un teclado, ¿no? Ni nadie. Ahora, ¿a partir de qué creó todo? ¿A partir de qué creó Dios todas las cosas? ¿Quién me dice? ¿Qué usó Dios para crear todas las cosas? Él creó todo a partir de nada. Es una gran diferencia con nosotros los seres humanos. Nosotros no creamos cosas, nosotros transformamos las cosas. Tomamos lo que ya existe y lo transformamos para hacer un micrófono, para hacer un mueble de madera, de plástico, etcétera. Pero no creamos las cosas. Nada más transformamos, usamos el principio que se lo atribuyen a Lavoisier, el principio de conservación de la energía y de la materia. En realidad ese principio viene en la Biblia por Salomón en el libro capítulo 1 de Eclesiastés. Más de 1000 años antes que existiera Lavoisier, no, mucho más. 2000 y fracción. Bueno,
Dios creó todo de la nada. No había nada y Dios habló y existieron las cosas. Dice la Biblia en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo fue? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No había nada y Dios creó todo de la nada. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Una pregunta más, ¿en cuánto tiempo creó Dios? En una semana. En una semana. Dice la Biblia en Génesis 2:2, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Muchos no creen esto. Cristianos, estoy hablando de cristianos. Dios no necesitó de ingenieros, diseñadores, arquitectos, para que le ayudaran a proyectar todo lo que iba a crear, para hacer un proyecto, ¿verdad?, que después se iba a construir. No necesitó Dios de nada de eso. Dios no necesitó de especialistas en diferentes ramas de la ciencia para que le asesoraran cómo hacer las diferentes especies de seres vivos que iba a haber en el planeta Tierra. No necesitó nada de eso. ¿Y saben qué, hermanitos que se dedican a la construcción? Dios no necesitó de miles o millones de obreros, albañiles, plomeros, carpinteros, herreros, electricistas, etcétera, para construir todo lo que hizo. No lo necesitó. Lo hizo con su pura palabra. Y tampoco necesitó de miles de millones de años, como enseñan aquellos que no creen en Dios, como aquellos que no conocen a Dios, dicen. No necesitó de miles de millones de años, sino todo lo hizo en una semana. Y eso aún muchos cristianos no lo creen, porque no creen que Dios es todopoderoso. No creen que Dios pudo haber hecho todo en una semana, y lo pudo haber hecho en menos, yo creo, ¿verdad? Pero se quiso tardar una semana. Pero muchos no lo creen, aún siendo cristianos. No conocen realmente que Dios es todopoderoso. Él lo puede hacer todo. Pero si tú sí crees Génesis 1:1, si tú sí crees que realmente Dios creó los cielos y la tierra, como dice la Biblia, y no como algunos cristianos no lo quieren creer, porque repito, hay muchos cristianos que no creen que Dios pudo hacer todo lo que la Biblia dice que hizo. Y hay muchos cristianos que no creen que Dios va a hacer todo lo que la Biblia dice que va a hacer, porque no creen que Él es todopoderoso. Pero si tú sí lo crees, si tú crees todo lo que la Biblia dice que Dios hizo, si tú crees todo lo que la Biblia dice que Dios hará y lo que Dios dice que está haciendo, si tú lo crees, entonces no vas a tener ninguna dificultad en creer lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver? Que Jesús resucitó entre los muertos. Si tú crees Génesis 1:1, esto está bien fácil. ¿No les parece? Para Dios, no para nosotros, para Dios. Jesús resucitó entre los muertos. Y comienzo con una pregunta. ¿Puede un hombre morir, ser sepultado y 3 días después volver a vivir? ¿Qué dicen? ¿Puede? A ver, háganlo ustedes. La respuesta es no puede. ¿Verdad que no? Cuando Pablo fue a Grecia y empezó a predicar ahí a los sabios griegos,
Les vengo a hablar de ese Dios al que vosotros adoráis aún sin conocerle, y les empieza a hablar de Jesucristo, bla, bla, bla. Y cuando llega a hablar de la resurrección, entonces lo mandaron a la porra. Dijeron, ya te oiremos otro día, vámonos. Lo dejaron solo. Cuando habló de este asunto de la resurrección, dijeron, no hombre, este tipo está loco. Y se fueron. Porque un hombre no puede morir, ser sepultado y después volver a vivir. Eso no puede suceder. Es imposible que suceda. También cuando Pablo le predicó al rey Agripa, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo Agripa? No, antes de que por poco me persuades. No fue Agripa, fue Festo el que le dijo. Estás loco, Pablo, ¿verdad? Las muchas letras te vuelven loco. Estás loco, le dijo. Porque predicar, los discípulos de Cristo predicaron la resurrección. Predicar que alguien murió, predicar que alguien fue sepultado, se puede creer, pero predicar que resucitó, dice, no, estás loco, estás loco. ¿Por qué? Porque eso no puede suceder. ¿No puede suceder? No. Pero Dios sí puede, porque es todopoderoso. Amén. Pero Él sí puede, porque es todopoderoso. Por eso les dije, ustedes creen Génesis 1:1, también van a creer esto. Que Jesús resucitó de entre los muertos. Esto se les va a hacer sencillo de creer. Vamos a ver lo siguiente antecedente, antes de. En tiempos de Cristo había un doctor de la ley, un judío de la secta de los fariseos, llamado Gamaliel. Era él parte del concilio que era la autoridad máxima religiosa de los judíos. Este hombre llamado Gamaliel, este maestro de la ley, una vez hablando a sus compañeros del concilio, les dijo lo que vamos a leer ahí en Hechos 5, versículos 35 al 37. Hechos 5, 35 al 37. Dice, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas. A ver, grábense el nombre. ¿Cómo se llamó? Teudas, con T. No deudas, no es otra cosa. Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Gamaliel recuerda de este hombre llamado Teudas, que él se dijo ser alguien, muchas personas lo siguieron, pero murió, y cuando murió todos sus seguidores desaparecieron, ¿verdad? Ya no se supo más, ya no hicieron nada. Luego dice, continúa la lectura, después de este se levantó Judas, ahora repitan, Judas, pero no Judas Iscariote, ese es otro Judas. Judas el Galileo, dice, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Así que había habido dos líderes antes de Cristo. Uno, ¿cómo se llamó? A eso, ¿sí se acordaron? Ya con lo de deuda se les quedó, ¿verdad? Y luego lo siguieron muchos, murió, y sus seguidores se desaparecieron. Luego vino otro llamado Judas el Galileo. Murió y sus seguidores ya no aparecieron más. Bien, ahora
esos fueron los seguidores de estos dos hombres. Los discípulos, los de Jesús, eran también como aquellos seguidores de Teudas y de Judas el Galileo. Eran hombres comunes y corrientes, como cualquier ser humano. A veces nosotros cuando leemos en la Biblia lo que hicieron y todo, pensamos que eran superhombres, ¿no? Supermanos, no sé qué. Pero no, eran hombres comunes y corrientes como ustedes, como yo, que cometían errores así como nosotros cometemos errores. Eran inseguros así como nosotros a veces tenemos inseguridad, tenemos dudas. Y también eran miedosos así como nosotros, ¿a poco no? ¿Quién se cree aquí muy? De repente, sobre todo, especialmente, como muchos, tenían miedo, ¿saben a qué? A la muerte. Tenían miedo a morirse. Como ustedes comprenderán. Y yo también, ¿verdad? Miedo a morirse. Así eran estos discípulos. Y vamos a verlos en la Biblia. Mateo 14, versículos 29 y 30. Dice, aquí tenemos a uno de los principales discípulos de Jesús, el más arrojado, el que luego tomaba la iniciativa, ¿verdad? El más impetuoso. ¿Quién es? Pedro. Y él dijo, ven. Jesús es el que está diciendo aquí, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo, ¿qué cosa? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Cómo ven a Pedro? Bien valiente. Bien macho. ¿No, verdad? Era un hombre común y corriente. Y eso que era el más arrojado de todos. ¿Se acuerdan de esta ocasión? Jesús viene caminando sobre las aguas, ellos ven a alguien que se camina sobre las aguas, piensan que es un fantasma, se espantan. Y Jesús dice, hey, yo soy, no se preocupen. Y Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti también caminando en las aguas. Entonces Jesús le dice, a ver, ven Pedrito. Y Pedrito se baja de la barca y empieza a caminar, y se va acercando a Jesús y de repente dice que ve alrededor el fuerte viento. ¿Y qué pasó? Para abajo. Le dio miedo y se fue al agua, se hundió. ¿Y qué hizo? Gritó, Señor, sálvame. ¿De qué? De morir ahogado. ¿De qué tuvo miedo Pedro? De morirse ahogado, ¿verdad? Sálvame, Señor. Pero no nada más Pedro. Lucas capítulo 8, versículos 23 y versículo 24. Lucas 8. 23. Dice, pero mientras navegaban, él se durmió. Esta es otra ocasión. ¿Quién se durmió? Es Jesús. Aquí cuando dice él se refiere a Jesús. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Aquí están otra vez sus discípulos, los apóstoles, con Jesús en la barca. Y Jesús se queda dormido. Y viene una tormenta. Y vean el contraste, En medio de la tormenta, Jesús, ¿cómo está? Plácidamente dormido, sin ninguna preocupación, sin ningún miedo, sin nada, dormidote. Y en cambio los discípulos están todos llenos de pavor ahí, nos vamos a morir. Y entonces van y despiertan a Jesús, ¿verdad? ¿Ven el contraste? ¿De qué tuvieron miedo los discípulos? ¿A qué le tenían miedo en esta ocasión? Pues a morirse también, ¿verdad? A morirse, se iban a morir ahogados. Y entonces acuden a Jesús y le gritan. Bueno, así que no eran hombres valerosos,
eran hombres miedosos, así como nosotros. Si ustedes estuvieran en la misma circunstancia, pues no estaría allí Jesús en persona, pero sí en una oración: Señor, ayúdame, sálvame, Dios mío, de perdido gritan, ¿verdad? No sé si les ha pasado. Se ven en peligro y luego que, Jesús, ayúdame. Bueno, ellos eran como nosotros. No eran valerosos, eran miedosos, inseguros. Pero Jesús no era como ellos. Y ellos se daban cuenta que Jesús no era como ellos. Ellos veían a Jesús diferente a ellos. Veían que Jesús era una persona muy segura de sí misma. Era seguro al hablar, seguro al actuar. Todo lo que decía, lo decía con autoridad. Jesús no tenía miedo a nada ni a nadie. Jesús era un hombre que veía en él que tenía poderes sobrenaturales. Era alguien que podía leer el pensamiento de las personas, en qué estaban pensando, qué estaban meditando cada quien. Tenía poder para sanar enfermedades, tenía poder para echar fuera demonios, tenía poder para controlar las fuerzas de la naturaleza, como en esa ocasión que calmó el viento, la tempestad. Así que ellos veían que Jesús no era como ellos, era diferente. Pero estando con él, ellos, que no eran muy valientes que digamos, se sentían muy, porque estaban con Jesús. Cualquier cosa que se les presentara difícil, ahí estaba Jesús. Y estando con Jesús, se envalentonaban, porque tenían a Jesús allá a un lado. Me recuerdo unas caricaturas, no sé si ustedes las vieron, supongo que los que somos ya más de los para acá. Había unas caricaturas de un perrito chiquito que siempre andaba metido entre las patas de un perro grandote, ¿verdad? Y le echaba bronca a los otros. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Y qué le hacían? Nada, porque estaba el perrote grandote que estaba cuidándolo, ¿verdad? Lo protegía. Así yo creo estaban los discípulos. Se sentían como ese perrito chiquito, ¿verdad? Aquí está Jesús, ¿qué nos hace algo? No, hombre. Lo que quieras, cuando quieras y a la hora que quieras. En fin, que aquí está Jesús. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, aquí ya. ¿Qué sucedió cuando les quitaron a Jesús? ¿Qué sucedió cuando Jesús fue arrestado y se lo quitaron de su lado? ¿Qué pasó? Ya no estaba Jesús. ¿Cómo se comportaron los discípulos? Vamos a ver, Mateo 14:50. Dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Por qué huyeron? Tuvieron miedo. ¿Ven? Tuvieron miedo. Marcos 14, era Marcos hace rato, ¿verdad? Marcos 14:50. Y ahora Marcos 14:51 y 52. Miren, uno de ellos lo que hizo, dicen que el miedo no anda en burro. No está en la Biblia eso, ¿eh? Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Se parece a José, nada más que no era una mujer la que lo quería seducir, lo querían agarrar para llevárselo preso, y él soltó la sábana y dice, y huyó desnudo. Como dicen, más vale que aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Huyó este hombre, este joven. Le quitaron a Jesús y se les quitó el valor. Se fueron a esconder. Me recuerda lo que pasó aquí, lo vivimos nosotros en Ciudad Madero, un día 10 de enero de 1980, ¿y qué fue? 89 fue. ¿Se acuerdan? Vinieron y se llevaron al líder sindical de los petroleros
Y luego empezaron a venir para llevarse a los demás que estaban abajo de él y a esconderse todo el mundo. Y a esconderse. Así los discípulos le quitaron a Jesús y a esconderse. Inclusive miren, Marcos 14, versículos 66 al 72. Dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. ¿Cuántas veces cantó el gallo? 3, no hombre, 2. ¿Y cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3, eso sí, 3. Bueno, hay que repasar la aritmética. ¿Se fijan cómo está Pedro? Negando a Jesús porque tiene miedo de que lo vayan a arrestar a él también y se lo lleven. Pedro miedoso. Los discípulos miedosos huyeron. Uno de los discípulos en particular hasta se fue desnudo para que no lo agarraran. Bueno, vemos entonces que los discípulos eran hombres comunes y corrientes, con miedo como todo el mundo, y estaban en proceso de que les ocurriera lo mismo que les había ocurrido a los discípulos de Teudas y de Judas el Galileo. Estaban en vías de extinción, ¿sí o no? Estaban en vías de extinción, ya se estaban escondiendo, huyendo por allá, metiéndose a ver dónde, y Jesús allá, ahí te quedas, yo me escondo. Estaban a punto de que les pasara lo mismo que les pasó a los discípulos de Teudas y los discípulos de Judas el Galileo. Pero luego viene algo, no sé qué fue, pero dice, bueno, me falta esto. ¿Qué pasó cuando Jesús fue muerto? Lo arrestaron, ¿verdad? Y ellos huyeron. Y después, cuando ya lo mataron, ¿qué pasó? Juan 20, 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ¿qué hicieron cuando ya supieron que a Jesús lo habían matado? Cuando lo arrestaron, huyeron. Y cuando supieron que ya había muerto, ¿qué hicieron? ¿Dónde? Se escondieron. Se escondieron, se metieron a una casa con todas las puertas y ventanas cerradas y que nadie sepa que aquí estamos. Se escondieron. Estaban escondidos. Repito, estaban en proceso de extinción. Ya no estaba Jesús. Se los habían quitado, ya había muerto. Ahora, después de... Vamos a ver la diferencia. Ese mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces, que huyó, que se escondió con todos los demás apóstoles. Ahora véanlo en Hechos 2:36. Pedro está predicando a los judíos y les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué había hecho Pedro unos días antes? Negar a Jesús. Y ahora está públicamente hablándole
al pueblo judío de enfrente de todos ellos y le está diciendo: este Jesús a quien ustedes crucificaron, a él Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo ven ahora a Pedro? ¿Cómo lo ven? ¿Igual? Lo ven con valor, ¿verdad? Ahora es un Pedro que tiene valor. Ya no tiene miedo de confesar que cree en Cristo, que es cristiano, que es seguidor de Cristo. No tiene miedo de en su cara echarles a los judíos: ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron. Ahí está Pedro, ¿sí lo ven? En otra ocasión, Pedro y su compañero Juan ante el concilio, y llamándolos, dice en Hechos 4, versículos 18 y 19, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y les puse una notita. ¿Ante quién estaban diciendo esto? Ante el mismísimo concilio que fraguó la muerte de Jesús. Eran los que habían tramado matar a Jesús y lo mandaron a arrestar y lo llevaron con Pilato para que lo condenara a muerte. Ese mismo concilio manda llamar a Pedro y a Juan y les amenazan: no queremos que ustedes sigan hablando de Jesús. Pobres de ustedes si siguen hablando de Jesús. ¿Ya vieron lo que le hicimos a Jesús? Eso les espera a ustedes si siguen hablando. ¿Y qué contestaron ellos? No, sí, perdónenos, yo ya no. Era mentiritas, no fue. ¿No, verdad? Se paran y les dicen: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Cómo ven a Pedro y a Juan? Con valor, ¿verdad? Con valor. Ahora, vean la oración de los discípulos. En Hechos 4:29, ya no están gritando con miedo: sálvanos, Jesús, como cuando estaban ahogando en el mar. Ahora dicen: y ahora, Señor, mira sus amenazas y acaba con ellos. ¿Así dicen? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y danos un lugar donde nos podamos esconder, seguro. Una cueva por ahí, algo donde no nos puedan encontrar. ¿Así oraron? Ahora, Señor, mira sus amenazas y sálvanos. Socorro, Señor. ¿Así estaban? ¿Qué dicen ellos? Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Alguien me puede decir un sinónimo de denuedo? Porque luego esa palabra no la conocemos mucho. Charles. Quiere decir valor, valor. Danos valor para seguir predicando tu palabra. Amén. Valor. No dicen: ay, sálvanos, no, socórrenos, cúbrenos, no, protégenos, no. Danos valor porque vamos a seguir predicando tu palabra. Danos valor. ¿Se fijan? Y luego, como siguieron predicando, los volvieron a arrestar, se los volvieron a llevar a la cárcel y ante el concilio por segunda vez. Nuevamente Pedro y Juan arrestados, Hechos capítulo 5, versículos 40 al 42. Dice: después de azotarlos, les intimaron, o sea, los amenazaron, que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días
en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cómo vemos aquí esto? Los volvieron a llamar, los volvieron a amenazar. Ahí es cuando Gamaliel les dice: oigan, acuérdense de Teudas, acuérdense de Judas Galileo, déjenlos, ya mataron a Jesús, se van a extinguir esos solos. Pero ¿qué pasó? Todos los días, ¿dónde? En el templo, en las casas, donde quiera, públicamente siguieron enseñando y predicando de Jesucristo. Nada de miedo. Sabían que por hacer eso los iban a matar. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? Los mataron. Sí, los mataron. Y ellos sabían que les iba a pasar eso y ya no tuvieron miedo a morir. Siguieron predicando y los mataron finalmente. Así que un tremendo cambio, ¿verdad que sí? Un cambio tremendo entre cómo eran y cómo fueron después esos mismos discípulos. No eran otros, eran los mismos. Pero parecía que fueran otros, ¿verdad? Parecía que no fueran los mismos. Por eso les pregunto, ¿qué sucedió para que unos miedosos hombres comunes y corrientes se convirtieran en unos valerosos hombres que ya no temían a la muerte? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó entre el antes y el después? ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que Jesús resucitó y lo vieron. Cuando Teudas murió, ¿qué le pasó? Pues ahí se quedó muerto y ya. Y cuando Judas el Galileo murió, ahí se quedó su cuerpo, se murió. Por eso sus seguidores se fueron por ahí a dar la vuelta y ya no siguieron. Pero con Jesús no, porque Jesús resucitó y ellos lo vieron. Y quiero recalcar esto. No es que les contaron: oye, ¿sabes qué? Vimos a Jesús. No es que, como algunos les han contado: oye, se apareció la Virgen por allá. Ah, poco sí. ¿Ustedes la vieron? No, les contaron. ¿Verdad que sí? Les contaron. No, a ellos no les contaron: oye, se apareció Jesús por allá, por aquel lugar. No fue un rumor, no fue un chisme que se esparció entre ellos, no. Ellos personalmente vieron a Jesús resucitado. Platicaron con Jesús resucitado, lo tocaron a Jesús resucitado. ¿Se acuerdan? Tomás en particular. Comieron con él. ¿Se acuerdan que también se puso a comer con sus discípulos? Convivieron con él 40 días después de haber resucitado, estuvo con ellos. Y no solamente con los discípulos, sino con muchísima gente, mucha más gente. 1 Corintios 15, versículos 5 al 8 dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, cuando escribió Pablo esta carta, dice: muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Así que no se los contaron, no les dijeron por allá, dicen que se apareció Jesús vivo. No, ellos lo vieron, estuvieron con él. Esa fue la gran diferencia del antes y el después. Esa fue la razón por la cual los discípulos de Jesús no se desaparecieron cuando Jesús murió, como sucedió con los discípulos de Teudas o con los discípulos de Judas el Galileo. ¿Por qué? Porque Jesús no quedó en la tumba, Él resucitó al tercer día. Y esos hombres, en lugar de
desaparecer, de extinguirse como les pasó a los otros discípulos. Al revés, esos hombres siguieron predicando, crecieron, se multiplicaron y se llenó el mensaje de Cristo toda Jerusalén, toda Judea, toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos en Tampico, Madero y Altamira. Llegó el mensaje hasta lo último de la tierra, ¿verdad? ¿Se extinguió el cristianismo con la muerte de Jesús? No. ¿Por qué si se extinguió el teudeísmo o el judaísmo, o el, no sé cómo decir, judagaleísmo, galelismo, ¿verdad? ¿Por qué ellos sí se extinguieron? Porque murió su líder y ahí acabó todo. Pero con Cristo no acabó, al contrario, creció más. ¿Por qué? Porque Él verdaderamente resucitó. Él verdaderamente resucitó. No es un mito, no es una leyenda, no es un cuento inventado por alguien, es un hecho histórico irrefutable. Irrefutable. Cristo resucitó. ¿Cuántos lo creen? Ojalá que sí, porque ahorita les voy a decir algo. La resurrección de Jesús no es un apéndice en la doctrina cristiana. Es decir, no es algo que no sea importante, que se pueda prescindir de ella. Por el contrario, como escribió el apóstol Pablo, ahorita les digo qué. Pero, ¿alguno de ustedes le ha operado, le han quitado el apéndice? ¿No? ¿A Tommy? ¿A Denise? ¿La hermana Alejandra? Y al último, como un abortivo, a mí también. Y aquí estamos, ¿verdad? ¿Sientes que te falta algo, Tommy? ¿No, verdad? ¿Has dejado de comer? No, ¿verdad? Seguimos igual. Bueno, yo me siento igual, no sé. Bueno, la resurrección de Cristo no es como el apéndice que le podemos quitar y decir, bueno, no pasa nada. No, sí es algo muy importante, es una doctrina muy, muy importante. Pablo dijo allá en 1 Corintios 15, versículos 17, 18 y 19, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vacía, no sirve para nada. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Nuestros pecados no han sido perdonados. Seguimos destituidos de la gloria de Dios con destino al infierno si Cristo no resucitó. ¿Se fijan lo importante que es? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ya. No hay nada, no hay ninguna esperanza. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Ven lo importante de la resurrección? Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Mejor vámonos cada quien a hacer lo que quiera. Las hermanas, si quedaron pendientes de lavar la ropa o planchar o algo, salgan por favor. Los varones querían ver el partido de fútbol de la Champions o de no sé cuál, pues adelante. ¿Qué estamos haciendo aquí? Perdiendo el tiempo. Si Cristo no resucitó. Y preparémonos para que al morir vamos a ir al infierno. Si Cristo no resucitó. Es lo que dice Pablo aquí. ¿Se dan cuenta de lo importante que es? Es la confirmación de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué es tan importante? Podríamos decir varias cosas, yo nomás voy a poner dos y con eso termino. Primera, porque es la confirmación de que Jesús era realmente el Mesías prometido. Dios había prometido que enviaría al Mesías, al Cristo. Y había dado unas profecías que tenía que cumplir para que ellos supieran que era verdaderamente el Mesías. Y una de las profecías, quizá la más difícil de todas, era Salmo 16:10,
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De qué está hablando este versículo? De la resurrección del Mesías. Su cuerpo no se iba a corromper, no se iba a quedar en la tumba. Yo pienso que era la profecía mesiánica más difícil que alguien podía cumplir. Y Jesús la cumplió. Con eso confirmó que Él era quien dijo ser, verdaderamente. La segunda, ¿por qué es indispensable creer en la resurrección de Jesús para ser salvos? ¿Sabían esto? ¿Sí conocen Juan 3:16? ¿Todos? ¿Alguien no conoce Juan capítulo 3 versículo 16? Levante la mano, por favor. ¿Los invitados? ¿Invitadas? ¿Todos conocen Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Sí? Sí, lo conoce, muy bien, acá. No vea la Biblia, si lo conoce así ya de memoria. No se acuerda de lo que dice Juan 3. Empieza diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que crea que, dice, todo aquel que en Él cree, ¿qué cosa? Que crea en el Hijo, pero ¿qué cosa debe creer acerca del Hijo? ¿Que multiplicó los panes? ¿Que caminó sobre el mar? Específicamente, ¿qué cosas debe creer acerca de Jesús para tener la vida eterna, para ser salvos? Lo leímos al principio, los que llegaron temprano al culto, en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 3. No, al 4, perdón, 1 al 4. ¿Perdón? 1 Corintios 15, ¿no? Del 1 al 4. No, leímos al 8, pero nada más hasta el 4 vienen los 3 cosas que debemos creer para ser salvos, dice Pablo. Primero, que Cristo murió. Dice, como estaba profetizado en las Escrituras. Segundo, que fue sepultado como estaba profetizado en las Escrituras. Y la tercera cosa, ¿cuál es? Que resucitó como estaba también en las Escrituras. Que Cristo murió por tus pecados, como estaba profetizado. ¿Dónde está profetizado? En Isaías 53. Que fue sepultado como estaba profetizado, también ahí está en Isaías 53. ¿Verdad? Y dice, molido fue por nuestros pecados, dice. Y luego la parte que dice, mas con los ricos fue en su muerte, ¿verdad? Habla acerca de su sepultura. Y lo último, que resucitó, que ya lo vimos en el texto, conforme las Escrituras. Y luego dice Pablo, las cuales cosas si las creéis, dice, sois salvos. Sois salvos. Por eso pongo aquí, es indispensable creer en la resurrección para ser salvo. Todo aquel que en Él cree, ¿qué cosa? Esas 3 cosas. Si no las crees, no eres salvo. No se trata de creer que Jesús existió, que es una persona histórica, no. ¿Qué debes creer acerca de Él? Que Él murió, como dicen las Escrituras, murió por tus pecados. Que Él fue sepultado, como dicen las Escrituras, y que después resucitó, como dicen las Escrituras. Las cuales cosas, si creen, dicen, sois salvos, dice Pablo. Y todavía, finalmente, Romanos nos confirma, capítulo 10, versículo 9. ¿Lo leen conmigo este versículo? Romanos 10, 9, los que alcancen a leer en las pantallas, o aquí al frente, o si no en su Biblia. ¿Qué dice?
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Se fijaron? Serás salvo. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús resucitó de los muertos? A ver, bajen su mano. ¿Cuántos creen que Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados? Ándeles. Hubiera empezado por ahí, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos creen que después fue sepultado, como decía las Escrituras, en la tumba de un rico? Hay algunos no creen que fue sepultado, entonces se quedó el cuerpo allí. Y lo más difícil, ¿cuántos creen que resucitó de entre los muertos al tercer día? Amén. Si crees, dice, serás salvo. Si crees, serás salvo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos bendice saber que Cristo en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados, murió por nosotros, cargó con los pecados de todos nosotros, recibió la ira tuya que nosotros deberíamos haber recibido, porque estaba llevando nuestros pecados. Pero nos consuela todavía más saber que no quedó su cuerpo en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Nos consuela porque eso confirma que tú aceptaste ese sacrificio. Eso confirma que Él era verdaderamente el Mesías que tú habías prometido y cumplió con esta profecía que estaba en el Antiguo Testamento. Y también, sobre todo, nos consuela porque nos da la esperanza de que nosotros mismos, así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos para estar en esa vida eterna en tu reino. Pero no todos, solamente los que verdaderamente creemos en estas verdades que están en tu palabra. Y cuando realmente lo creemos, tú obras en nuestra vida, nos cambias el corazón, nos conviertes internamente y nos haces una nueva criatura, creada para hacer las buenas obras que tú has preparado para nosotros desde mucho tiempo atrás. Y entonces nuestra vida se ve reflejada. Así como los discípulos cambiaron de ser unos miedosos, de ser unos inseguros, pero ahora los vemos diferentes. Así también a nosotros, cuando hemos puesto la fe en ti, tú nos cambias, nos transformas, nos haces diferente, nos haces una nueva criatura que vive agradeciéndote, que vive adorándote, exaltándote, que vive para darte gloria a ti y solamente a ti y nadie más que a ti, que vive pensando lo que te agrada para hacerlo, pensando aquello que tú aborreces para no hacerlo, que vive esforzándose por hacer tu voluntad, por darte gusto a ti en todo. Eso es la vida de aquel que ha creído verdaderamente en tu Hijo, estas tres cosas que acabamos de mencionar. Porque si alguien no ha cambiado, si alguien su vida sigue siendo igual que antes o incluso peor, es que verdaderamente no ha creído. Porque si alguno está en Cristo, necesariamente nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Señor, que tú traigas bendición y salvación para todos los que estamos aquí reunidos. Reflexionemos en esto y estemos muy agradecidos, muy apasionadamente enamorados de ti. Que seas nuestro primer amor, a quien más amemos con todo nuestro corazón,
con todas nuestras fuerzas, con toda el alma, con toda la mente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.